Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir a esta segunda mesa redonda sobre talentos emergentes. Gracias al Festival de San Sebastián, que ha acogido y organizado esta propuesta que impulsa la revista Variety, a la que represento. Mi nombre es Emilio Mayorga, como también representa a nuestro jefe de internacional, aquí en la fila cero, John Hopwell. Le preguntaron a un poeta una vez qué es la poesía y dijo él que es una de las cosas que si me preguntas qué es no sabré qué decir, pero si no me lo preguntas lo sé perfectamente. Yo creo que el talento, el cine, una serie de conceptos gruesos, entra aquí perfectamente. Tengo unas frases aquí sobre el talento. El talento sin trabajo duro no es nada. Esta es de Cristiano Ronaldo. Tengo algunas mejores. El talento es un cuchillo sin filo que no cortará a menos que se maneje con gran fuerza. Este es de Stephen King. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la perseverancia. El talento no lo puede hacer. Nada es más común que los hombres fracasados con talento. Calvin Coolidge. El talento no es nada sin persistencia. Dean Crawford. Y la última, el genio se crea con 1% de talento y 99% de trabajo. Albert Einstein. Tengo otra de Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. En toda esta variedad de sentencias parece haber algo en común. El talento no basta. Para ganar campeonatos, batallas o hacer películas hace falta, llamadlo como queráis, esfuerzo, equipo, constancia, coraje. Hay que sumar transpiración a la inspiración. Y en cine, el talento, quizá más que en ningún otro arte, necesita industria. Y esto es lo que nos va a interesar especialmente aquí, en cómo se produce el acceso del talento a la industria y cómo se lleva a cabo el diálogo entre talento e industria, que seguro que nos van a iluminar nuestros ilustres invitados. Bueno, presento, conoceréis muchos, empiezo por el extremo, Antonio Saura. Antonio Saura es director de Latido Films, una de las agencias de ventas internacionales más importantes de películas en español. Antonio Saura representa precisamente la película de Belén Funes, que tengo aquí a mi izquierda y que mañana se estrenará en el Festival de San Sebastián. Latido Films se caracteriza o tiene gran querencia esta firma por las películas, por películas de autor y películas de primeros directores. Entre otras recientes tenemos El Hoyo, de Galder Gaztelu, que se ha venido con un premio, de Toronto. También tenemos Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, y Rara, de Pepa San Martín. Al lado tenemos a Mayalen. Mayalen Beloki, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Mayalen es la subdirectora del festival. Mayalen también participa en el comité de selección, es decir, ve muchísimas películas de primeros directores y también va a poder aportar reflexiones muy interesantes. Augusto Mate es uno de los productores independientes chilenos, yo creo que más interesantes. Él fundó Jirafa Films. Ahora actúa como productor independiente. En su momento también ha trabajado con los hermanos Larraín, con la producción de las películas en español, cuando ellos se fueron a Los Ángeles y abrieron allí una sede. Muchas gracias, Augusto, por estar aquí. Augusto Mate ha producido películas como El verano de los peces voladores, Los perros, ambas de Marcela Said, y de Alejandro Fernández Almendras, por ejemplo, Aquí no ha pasado nada. Produjo también un corto muy especial con un título muy sugerente, muy difícil de recordar, Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta, premio en Sundance, de Francisca Alegría, que estamos esperando que empiece la producción de la película, el follow-up de este corto. Tenemos también aquí, son las dos estrellas del día, son David Zonana y Belén Funes. David Zonana presentó ya Mano de obra, su primera obra, con una gran acogida. Él también ha trabajado como productor al lado de Michel Franco, tiene más experiencia en productor y esta es su primera película, como decimos. Gracias, David, por estar aquí. Y Belén Funes tiene La hija del ladrón, una producción de Oberón y de Vitin Producciones que se estrena mañana. Ninguno de los dos está especialmente nervioso. Gracias por venir. Son espléndidas las dos películas y os felicito a los dos por ella. Yo empezaría con Mayalen, por esto que decía antes. Mayalen tiene que ver a lo largo de todo el año miles y miles de películas,
junto con todo el comité de selección, creo que llegan a miles, ¿no? Sí, el comité de selección somos 10 miembros y vemos alrededor de 3.800 películas, depende del año, pero aproximadamente suele rondar esa cifra. Y sí que San Sebastián tiene la característica de que las películas no se inscriben para una sección, sino que bueno, se envían y luego el comité de selección decide en base a los reglamentos de las secciones y también al criterio de selección en qué sección bueno, van a estar, ¿no? Y siempre solemos decir que una de nuestras secciones más queridas es la de nuevos directores y nuevas directoras, porque descubrir óperas primas es lo que, y a cineastas nuevos es lo que más valora el comité de selección, ¿no? Y como en el caso de Belén y David, cuando vemos óperas primas que además decidimos apostar por ellos en la sección oficial, pues todavía nos ponemos más contentos, ¿no? Porque... Perdón. No, que quiero decir que no puede haber nada mejor para un programador que descubrir nuevos talentos. Sí, además el festival está decididamente apostando por el nuevo talento. Hay 5 películas que son primeras o segundas obras en la sección oficial, aparte de la sección de nuevos directores. Esto es importante. Sí, hace unos años el festival hizo una reflexión de hacia qué tipo de modelo de festival quería ir. Obviamente el festival siempre ha tenido una conexión muy fuerte con América Latina, tanto con Cine en Construcción, Horizontes Latinos, creó el Foro de Coproducción, Europa-América Latina. Sabíamos que el festival también era un lugar de encuentro, un lugar donde la industria se reúne para hacer negocio y decidimos también estratégicamente apostar por convertirnos en una plataforma de promoción de los nuevos talentos, ¿no? En ese sentido se empezó por independizar la sección de nuevos directores, porque antes estaba dentro de lo que se llamaba Zabaltegui Zona Abierta, y colocarla como la segunda sección más importante del festival. Y también se decidió, depende del año, pero bueno, apostar siempre por primeras o segundas películas de los directores para ponerlas en sección oficial, ¿no? Luego ya entraremos, si queréis, un poco más al detalle, porque también pusimos en marcha más programas de promoción de los nuevos talentos, y sí que es un compromiso claro, ¿no? Creemos que queremos situarnos como un festival fuerte en la promoción de los nuevos talentos. Cuando veis tantas películas, Mayalen, ¿en qué momento, de qué manera, qué características reúne ese proyecto, esa película ya hecha que estáis viendo, para que tú digas, aquí hay una mirada, o aquí hay un talento, o aquí hay un nuevo director? Bueno, todos los procesos de selección tienen un componente subjetivo. Somos 10 miembros en el comité de selección. Lo bueno es que somos 10 miembros muy distintos, entonces creo que es positivo porque tenemos acercamientos al cine y miradas distintas y nos interesan cosas distintas, y así componemos un poco las selecciones, ¿no? En el caso de las óperas primas, bueno, entendemos que es difícil detectar, ¿no? Pero a veces ves una mirada especial en el director o la directora que dices, bueno, esta persona no solo ha hecho una película interesante, sino que creemos que está aportando algo distinto, ¿no? al hecho cinematográfico y que además creemos que va a tener una trayectoria futura y por lo tanto el festival quiere apostar por ella, ¿no? Y luego, por supuesto, que intentamos que haya también visiones distintas dentro de cada sección, ¿no? Bueno, nos gusta también ver que el cine es diverso y que la gente joven que empieza a hacer cine también le gusta, pues, hacer cine de género, hacer cine quizás más autoral, que tiene presupuestos a veces grandes, a veces pequeños, pero siempre que hay una mirada muy personal del director o la directora. Augusto, continúo contigo. Tú como productor independiente, asistes a los festivales un poco también como ojeador. Hay mucha ojeador. Hay mucha metáfora en esto del talento deportiva. Ojeador, cantera. ¿Cuándo ves tú que hay una mirada en un corto, en una primera película? Particularmente, en mi caso personal, es cuando me emociono con una obra que veo y cuando entiendo que lo que está diciendo ese autor, algo que a mí me comunica en un lenguaje que entiendo, porque a veces también hay cosas que me emocionan y cosas que me gustan, pero no, por ejemplo, no sabría cómo yo entrar y poder yo ayudar en ese trabajo de producir una película. Creo que es importante también saber como que pueden haber grandes talentos, pero hay talentos que no van a funcionar conmigo y hay talentos que sí. Yeah. Entonces también ver una bonita obra o una obra que me emocione o que tenga, en mi caso también particular es como que tenga un impacto y que esté hablando de algo que en la contingencia a mí me parece políticamente interesante, pero que también yo me pueda comunicar y yo pueda aportar ese lenguaje. Esto es muy interesante.
Es decir, la compatibilidad o el lenguaje común del talento joven con el productor experimentado. No todos los talentos valen para todos los productores, Exactamente, obviamente. es un error pensar que porque la persona es talentosa, trabajando contigo le va a ir bien. Si no nos comunicamos, no pasa nada, puede salir una película horrenda. Entonces, creo que hay que tener cuidado en eso también. Sin duda. Antonio me decía el otro día, dice, bueno, yo voy a la mesa, pero ten en cuenta que yo estoy al final de la cadena alimenticia. Bueno, pero tú eres quien visibilizas, quien mandas al exterior el talento. ¿Es difícil vender películas de primeros directores internacionalmente? ¿Y hay países que son más sensibles a ellos que otros? Igual de difícil que directores consagrados, todo depende de la película. No sé, mi experiencia con primeras realizadoras recientemente ha sido sorprendentemente gratificante, entonces te diría que hasta más fácil. Es una película como Rara de Pepa San Mateo, que ganó aquí Horizontes Latinos hace unos años y que ganó en Berlín, ganó, ¿cómo se llama?, Generation K+, Carmen y Lola, que no ha hecho más que darnos alegrías, y primeros realizadores, no sé, Buñuel, la mesa es un primer realizador, ahora El Hoyo nos está dando muchísimas alegrías, la película, o sea que es la película, la verdad es que es la película, y dentro de la película lo que nosotros buscamos es la mirada. Es la mirada, que es lo que más importante, lo que nos fascina de la película de La hija del ladrón, es que hay una mirada muy poderosa y luego un trabajo, unos actores que están en estado puro para contarnos una historia poderosísima. Entonces, la mirada, la historia, el punto de vista, que se esté contando algo que no podría contar otra persona, todo eso nos llama muchísimo la atención. Luego, a la hora de posicionarlo, pues sí, tienes que crear la idea de que si nosotros hemos apostado por esta persona y con el trayectoria que tenemos de haber apostado por primeras realizadoras, es que estamos dando un valor añadido a esa película. Y la verdad es que de momento, ya te digo, casi es más fácil ahora mismo con las trayectorias y con la suerte que hemos tenido con las primeras películas, casi es más fácil vender esas primeras películas que algunos consagrados que también nos gusta llevar, que no, al revés. Ejemplo, yo apuesto también por los directores, que si no parece aquí no pueden trabajar los ancianos, también, Claro, el talento veterano no forma parte de esta mesa, pero sí, hay que protegerlo. Yo te decía esto de si es más o menos difícil promocionar estas películas. Por ejemplo, las primeras películas suelen tener castings poco conocidos. ¿En términos de promoción puede resultar más complicado? Cuando entras en una película, que puedes entrar en muchas fases, en La hija del ladrón fue una película ya terminada. Ya la vimos y nos fascinó, y había otros novios y luchamos por llevarla porque nos gustaba mucho. El posicionamiento, o sea, en La hija del ladrón tienes un duelo interpretativo tan bestial, tan maravilloso, que solo con ir enseñando pequeñas imágenes de eso ya la gente se queda, ya quiere ver más. Entonces, por ahí, en otras no, en otras pues a lo mejor es una fotografía deslumbrante, tienes que ir eligiendo los elementos de marketing que pueden seducir en un mercado tan complicado a un distribuidor. Nuestro cliente no es el público, nuestro cliente son toda esta gente que ve muchísimo cine, que tiene que pensar muchísimo dónde invierte, porque están las cosas, pensar cuánto se va a gastar en publicidad, cómo va a convencer a los de las salas, todo ese mecanismo. Nosotros tenemos que intentar contarles cómo lo pueden hacer para que les salga bien su negocio. Entonces somos unos intermediarios entre productor y distribuidor. De hecho, cuando nos planteamos también cómo las posicionamos, o a veces los productores dicen, bueno, pero es que este póster no es el que yo quería usar. Tú déjame, que el que yo te estoy diciendo es el que puede gustar a un comprador. Yo no tengo por qué gustar a un gran público. Eso ya se lo dejo al distribuidor, o en un caso local. Y la verdad es que no sé, ahora mismo, por ejemplo, también depende cómo la saquemos. La película de Belén nace aquí. Todavía no la hemos posicionado, se va a posicionar aquí. Yo creo que se va a posicionar muy bien. Y luego, a partir de ahí, ya la iremos haciendo crecer en los mercados. Otras, en cambio, las trabajas. El Hoyo, por ejemplo, la empezamos a trabajar sin que estuviera terminada. Ya desde Cannes ya estábamos prevendiendo. Entonces, depende cada película cómo la manejas.
¿Y hay territorios más receptivos a los nuevos directores, al talento emergente? Hombre, yo creo que hay ahora curiosidades por el cine que están haciendo las nuevas realizadoras o el punto de vista que tiene la mujer y las mujeres jóvenes sobre lo que está pasando. Eso sí genera una curiosidad. Territorios que estén que sean más receptivos, pues los sospechosos habituales, pues una Francia, pero también está todo cambiando muy rápidamente. Antes, pues China tuvo un momento de florecimiento, ahora ya no, te cambian. Estados Unidos a veces se abre, otras se cierran, las plataformas te compran o no te compran, todo está cambiando todo muy rápido. O sea, yo no me atrevería a decirte tal territorio está funcionando muy bien. Pero vamos, yo creo que una película como esta pues puede funcionar perfectamente también en mercados anglosajones, franceses, etcétera. Pero la veo muy complicada para una Italia, si nos ponemos así, porque Italia está ahora muy cerrada, ¿no? Y sobre todo ahora que Sky ya no está comprando tanto cine extranjero como compraba, etcétera. Y una pregunta a los dos, a David y a Belén. Tenéis experiencia en producción ambos. Tú has trabajado de directora de producción, si no me equivoco, o de ayudante de dirección, también en el departamento de casting. Bueno, conoces un poco la tramoya, la trastienda. Y David ha trabajado directamente como productor. Pero en este primer salto al otro lado del espejo, ¿qué dificultades que a lo mejor no esperabais habéis encontrado a la hora de ejecutar vuestra propuesta, vuestro proyecto, a la hora de ponerlo, de levantarlo? ¿Sí sirve? Sí. Bueno, pues las dificultades creo que son las que más o menos todos los realizadores imaginamos, ¿no? Hacer una película es muy difícil y lo viví como productor y como director, pues hay todavía más responsabilidad y más, más en juego, ¿no? Porque pues ahora sí que es tu carrera. Ahí está. Sí. Como director pues te estás jugando la carrera, ¿no? Y claro que tomas el proyecto pues, de una forma hiperpersonal que bueno, como productor es un poco distinto, pero pues bueno, en cuanto a dificultades pues es eso, ¿no? Hacer algo que valga la pena, que pueda ser atractivo para todos los niveles de la industria, ¿no? Desde público, distribuidores, festivales. Y sobre todo que sea algo con lo que tú te sientas conectado y que valga la pena para ti, ¿no? ¿No te has sentido apabullado por los mecanismos de producción? Ya los conocías, pues, evidentemente. Pero... En cierta forma sí es apabullante, pero pues, te tienes que intentar recordar a ti mismo en cada etapa que tienes que hacer algo que te interese a ti y partir de ahí, ¿no? Porque tampoco te puedes poner a pensar en todo, ¿no? En que guste a todos y a festivales y a público y demás, y si no está, tienes que convencerte día a día de que es un proyecto que quieres hacer, y por eso es importante también hablar de que tu película hable y tenga una temática que para ti sea crucial y te dé vueltas en la cabeza día a día, porque los procesos son muy largos, ¿no? Yo planteaba la pregunta un poco, David, sí. y luego paso a ti, Belén, porque lo estaba comentando justo antes con Mayali. Yo estoy convencido de que hay una historia no escrita todavía del cine que no se ha hecho, es decir, de películas, de primeras películas, de directores de primeras películas o directores con proyectos malogrados, ¿no? Porque son personas que se han introducido, han saltado a la arena, han saltado a la industria, tenían un proyecto maravilloso, con corto o sin corto, con más o menos créditos, tenían incluso una propuesta visual, pero no han encajado. Esto es una industria cultural muy complicada, y a lo mejor por cuestiones personales, o a lo mejor no encajas. Entonces me interesaba eso, el diálogo del talento al principio con el mundo de la industria. Pues es subjetivo, como tú dices, hay muchas variantes, ¿no? Y puede haber un director que tenga mucho talento o que parezca que tiene todas las herramientas para hacer algo bueno y las circunstancias lo hacen fracasar en esa primera aventura, tal vez sea un corto, un largo y pues eso es lo complicado del mundo del arte en general, ¿no? Que es un poco subjetivo y se puede fracasar, ¿no? Y tampoco hay que tener miedo a eso y saber que
bueno, las condiciones, el talento, ¿no? Llámese así, aunque no me gusta mucho esa palabra por lo subjetivo que es, pero sí es mayormente trabajo y persistencia y claro que confiar en ti mismo, ¿no? Y saber que se puede fracasar, que no es de vida a muerte, ¿no? La vida va más allá de un proyecto y estar convencido tú mismo de lo que quieres hacer, ¿no? ¿Tú, Belén? Bueno, con respecto a la pregunta anterior, a mí lo que me parece importante, sobre todo cuando empezaba a hacer la primera peli, era qué voy a explicar y qué conexión política o moral tengo yo con esta historia porque quiero que sea mi primera peli, que esto es como decidirlo, ya es como un parto, ¿no? O sea, decidir ya de qué voy a hablar y cómo lo voy a hacer, o sea, es complicadísimo porque te tiene que tocar a ti, te emociona a ti, pero luego también tienes que entender, ¿no?, qué sucederá cuando la gente de repente esté en una sala de cine y reciba esto. Y luego creo que cuando te pones a dirigir aparece todo el factor de la producción. Entonces, lo que a mí me obsesiona mucho es que los mecanismos de la producción no se coman la película. Claro. Y esto lo he visto suceder delante de mis ojos en otras películas. Claro, y que ese talento no se acabe desnaturalizando. Claro, o sea, para mí, o sea, me parece como crucial entender cómo tienes que rodar tu película para que tu película acabe siendo lo que quieres que sea. Porque no puede ser que todo se ruede igual, ya, ¿no? Para eso necesitáis un productor. Claro, entonces para esto... Que os dé mucho amor. Mucho amor, mucho dinero para desarrollar, o un poco, pero sobre todo que la gente esté como en comunión. O sea, si lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer así, y si no lo hago así, no va a salir. Y eso sí que me parece como lo más importante que decidir después de lo que estás explicando, que es... pues bueno, lo más íntimo seguramente que tienes en ese momento para ofrecerle a la gente. Yo lanzaría una pregunta general y también invitaría, si alguien quiere participar, tiene algo muy interesante que decir, seguro, pues puede levantar la mano. Si no, aguardaremos al final, destinaremos 15 o 20 minutos de preguntas, pero sentiros libres de interrumpir. Pero lanzaría una primera pregunta general. ¿Dónde empieza mejor a visibilizarse el talento? Es decir, en las jornadas de pitchings, en las residencias, en los laboratorios. ¿Sigue siendo el corto un trampolín eficaz para aterrizar en la industria? ¿Mayalen? Un poco lo voy a hacer desde la perspectiva de lo que está trabajando el festival en este momento. Nosotros sí tenemos un programa de residencias que se llama Ikus Miraberria, que nació cuando las oficinas del festival se mudaron a un centro de cultura internacional contemporánea, Tabacalera, y que conjuntamente empezamos a trabajar sobre los proyectos y con unas residencias para los autores, ¿no? Y de alguna forma sí que empezamos como a seguir los talentos del propio proyecto. También es el objetivo del Foro de Coproducción. Y también, históricamente, el festival tiene lo que llamamos cantera también de nuevos futuros talentos, que es el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, NEST, y en el que, es una selección de cortometrajes, son proyectos de fin de carrera y... aquí sí que igual más claramente empezamos a ver como los talentos, no sé, cada año recibimos más cortometrajes. Este año había como 400 aproximadamente de escuelas de todo el mundo y cuando tienes un panorama un poco de lo que se está haciendo a nivel mundial, los jóvenes estudiantes, empiezas como a detectar, pues miradas, talentos, ¿no? Miradas distintas. También geográficamente las cosas que se están haciendo, que de alguna manera sí que empiezas a encontrar como líneas editoriales por países. Esto es un poco raro, pero a veces sucede, no solo en los temas, sino también en cómo los abordan cinematográficamente. Entonces, sí que el festival trabaja o intenta trabajar con futuros realizadores desde el proyecto, tanto en el Foro de Coproducción como el programa de residencias, como con los cortometrajes, ¿no? Y nos gusta mucho cuando después los proyectos del foro se hacen y vuelven, van a otros festivales o se estrenan aquí directamente. Y también cuando vemos que un director que ha pasado
por la sección de estudiantes, luego vuelve con su ópera prima, ¿no? Este año tenemos el caso de un chico que hace 5 años ganó con su cortometraje, Greenland, Oren Gerner, y que este año vuelve con su primer largo a nuevos directores, ¿no? Con África. Entonces, bueno, sí que son mecanismos un poco de seguimiento desde, a veces hasta desde que no han hecho todavía nada, ¿no? Desde que solo han escrito un proyecto. Los festivales son clave para esto, ¿no? ¿Pensáis, Augusto? O sea, claro, en los festivales están todos los anteriores y también en los festivales creo que hay una cosa importante que también, aparte de o en el cortometraje, que es conectado con lo que hablábamos antes, de cómo te relacionas con tu equipo, cómo tu equipo después es el que te defiende y el que te cuida y el que cuida de tu idea. Y eso es, conocí al talento y te relacionáis con él en la mesa, en una mesa, comiendo, tomándote un trago, y yo creo que ahí también descubrís quién es esa persona, no solamente en el foro coproducción, que es muy bueno para buscar otros socios, pero como pasos iniciales, a mí me cuesta mucho de repente en un foro o en una situación más formal, porque todo el mundo está tratando de tener un producto, y creo que los primeros pasos no son de producto, sino que son diálogos de personas. Y eso se da eso se da en los festivales, por eso los festivales son en ciudades donde hay buena comida, donde hay buen trago, donde hay buena fiesta, porque terminas haciéndote amigos con los que después haces tu película. O sea, el caso tuyo, yo creo, por ejemplo, es que tú trabajas con tus amigos, ¿no? No sé si puedes explicar un poco desde ahí, porque venís de la producción también y tenías bastante experiencia en eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Las relaciones humanas, pues como yo creo en cualquier sector, son cruciales y claro que saber a quién tienes enfrente y con quién estás trabajando en términos de producción y de detección de talentos, creo que es crucial, ¿no? Los cortometrajes, me gustaría centrarme un poquito en el cortometraje. Son también clave, son un trampolín indiscutible de cara a hacer ya cine industrial con difusión en circuitos. Y tú has hecho 3, si no me equivoco, sí. Y tú 2. Uno de ellos que fue un poco la inspiración del personaje principal de tu película. Sí, digo, los cortometrajes, más allá de la recepción que tengan o la capacidad de exponer el talento de un creador, como práctica, todos seguramente aquí hay muchos directores, escritores que saben que los cortometrajes son cruciales en la carrera, ¿no? Porque dan mucha experiencia y mucho pues, colmillo, ¿no? A la hora de filmar, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Luego ya tomárselo tan en serio como para pensar que de un cortometraje o no depende de tu carrera y tu talento, pues tampoco hay que ir a ese extremo, ¿no? Para mí es un balance entre poner en práctica, experimentar las cosas, lo que puedes hacer y también pues empezar a crear tu voz, ¿no? Y también darte cuenta tú de cuál es esa voz, porque pues, si no has hecho nada es difícil saber, y una vez que pones las manos a la obra, pues te empiezas a conocer también tú a ti mismo, ¿no? A mí me gustaría en algún momento conocer la opinión de este señor de allí, de Chema, que es un poco el padre de los cortos vascos. Es el responsable de Kimuak, el programa vasco, por el que han pasado a lo largo de 22 años, pues no sé, todos, Borja Coveaga, Luis Verdejo, Nacho Vigalondo, Maider Fernández. El corto lo ves como un trampolín esencial de cara a hacer largos. Te digo también una cosa, me parece bastante interesante. Me comentaba el otro día Xavier Berzosa, uno de los productores de La Trinchera Infinita, me justificaba que ellos siguen haciendo cortos porque les gusta arriesgar en los cortos y experimentar, testar en los cortos cosas que funcionan que luego llevan a los largos. Pero lamentaba también, Xavier, que muchas veces los jóvenes nuevos directores, cuando hacían un corto, se obsesionaban en demostrar todo lo que saben, pero que arriesgaban muy poco. Gracias. Sí, obviamente yo no voy a tirar piedras contra mi propio tejado y tengo que considerar que obviamente que el corto es muy importante. Decisivo, depende de en qué casos, ¿no? Hay gente que ha llegado a hacer su primer largo prácticamente sin pisar el terreno, o sea, sin pasar por el corto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que efectivamente esto último que has comentado, de que el corto es el terreno donde tú tienes la posibilidad de hacer algo que luego en el corto va a ser mucho más complicado, porque hay mucho más pasta detrás, hay mucho más control,
y no te puedes esto. Y bueno, supongo que vosotros que habéis hecho cortos, pues lo tenéis bastante claro, ¿no? Y obviamente, primero como escuela, como un ámbito de aprendizaje, de acuerdo, pero no solo como ámbito de aprendizaje y de vamos a ver, y de preparación para ser un director, sino también el formato corto en sí es un formato... Es una obra de arte. Efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, hay un director que ahora hace algún largo, ¿no? Cordal Bandoz, pero él siempre ha presumido de que él hace cortos. ¿Por qué? Porque sus historias son para cortos. Hay historias que no tienen ninguna necesidad de convertirse... Bueno, de hecho, siempre encontramos, dice, bueno, esto en 20 minutos habría estado genial. En 78 minutos ya pues un poco... Entonces quiere decir que, vamos, que el cortometraje, aparte de ser este paso que a mí me parece importantísimo para terminar entrando en la dinámica de la industria y de la producción audiovisual, me parece también un terreno respetable 100% por sí mismo. Totalmente. Yo conozco también, no voy a dar nombres, pero conozco directores cuyos largometrajes son bastante peores que sus cortos. Y es quizás también porque a veces es no solo más fácil, sino que el propio director tú eres capaz de gestionar un corto, pero por lo que sea, no eres como el escritor de relatos cortos que se puede hacer una novela de 400 páginas. Entonces, pues, yo creo que son datos, elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que están ahí. Yo, con toda, evidentemente lo que tú dices es muy pertinente, con toda su legitimidad y plenitud artística, uno de los problemas de los cortometrajes es su difusión, obviamente. Porque prácticamente se circunscribe al ámbito de los festivales. Yo cuando llegó, con la llegada, bueno, más que la llegada, el advenimiento de las plataformas, yo llegué a pensar, a lo mejor las plataformas sí que posibilitan que el cortometraje pues, pueda llegar a todas las partes del mundo, pero lo veo complicado, de momento no está siendo así. Antonio, ¿tú crees que el cortometraje entrará en algún momento en las plataformas? Porque esto sí que sería importante para los cortometrajistas. Si yo supiera lo que entra en las plataformas, sería millonario. No, vamos a ver, es que hay que llamas cortometraje. Las piezas en YouTube cortas están arrasando. Entonces, lo que están cambiando el lenguaje narrativo continuamente. El corto, como lo entendemos nosotros, el cortometraje clásico y tal, tiene un espacio muy difícil de difusión, pero en cambio hay otras muchas fórmulas que están teniendo una salida poderosísima no en las plataformas, en Internet, en YouTube, en donde lo quieras poner. Yo lo que creo es que el lenguaje audiovisual está en continua transformación y que nos va a estar sorprendiendo siempre nuevas cosas. Ahora, el corto tradicional pues es muy complicado, nosotros no lo gestionamos. ¿Es importante? Sí, porque te permite ver lo que he dicho antes, la mirada del Claro. director o la directora, por dónde puede ir a la hora de tomar la decisión de si entras o no una película, bien como productor, que yo también soy productor, o ya como agencia de ventas. Y te da confianza saber que alguien ya sabe dónde poner una cámara, que sabe dirigir actores, que controla la música, que hay unos elementos, aunque luego viene la realidad del rodaje de un largometraje, no tiene absolutamente nada que ver con el rodaje de un cortometraje, nada que ver, porque todos los factores que tienes que controlar, el nivel de exigencia, etcétera, es muy grande. ¿Tú has notado, Belén, mucho cambio en esto que dice Antonio? De tus dos cortometrajes a este primer largometraje. ¿Para ti qué han sido estos dos cortos? Bueno, con respecto a los cortos en relación con el largo, para mí el cambio casi no ha existido porque lo he hecho con el mismo equipo técnico. Entonces, hemos trabajado toda la gente que estábamos haciendo los cortos porque creo que hay que trabajar con amigos. O sea, para mí es casi la única salida. Se me haría imposible estar currando con gente que no conozco, que no me conoce. No sé, un vía crucis sería para mí. Entonces, he repetido todo el equipo. El cambio no ha sido tanto. Luego, mis dos cortometrajes, como no me acaba de gustar mucho el corto de Fórmula,
dijéramos, como más clásico. Y creo que al final mis dos cortos, uno es un retrato de un adolescente en un centro de menores y otro es un retrato de una treintañera que odia su trabajo. Como ya no eran cortos como de fórmula que funcionaran como un tiro, pues me relajé. O sea, creo que hacer algo para intentar que funcione siendo un corto que es como, en mi opinión, lo más autoral que hay, que es que nadie te pidió esto, que lo hiciste porque quisiste. Intentar hacer cosas que encajen, no sé si me parece la mejor idea. Y yo soy más del pensamiento que los cortos sirven para probar cosas que te gustaría hacer en un largo. Porque está un poco denostado el banco de experimentos y yo creo que hay que recuperarlo. Y los cortos, incluso los largos, si pudiéramos, deberían ser más eso, según yo, ¿eh? Pero esto es una opinión mía y no vale nada o lo que quieras. No, pero comparte mucha gente, deberían ser más arriesgados. Pero es que nadie te pidió que hicieras aquello, entonces, ¿por qué lo estás haciendo para que, o sea, funcionará en la medida en la que tenga que hacerlo? Nadie está esperando tu corto, vamos, o sea, no sé, haz lo que te parezca mejor. Entonces, pues el largo se hizo un poco así, como de una forma medio intuitiva también. Espontánea. Sí, porque ya te rodeas de gente que sabe, que trabaja un poco como trabajas tú, entonces que si de repente te pones a rodar un día y hay una secuencia que no sale porque no sale, no se ponen nerviosos de más, ¿no? Piensan, bueno, acabará saliendo, ya veremos, quizás mañana hay que rascar 3 horas en la tarde para volver a rodar esto, ¿no? Y a mí me gusta trabajar así porque creo que es como mejor salen las cosas. Por eso que el cambio, pues que en vez de rodar durante 4 días, rodé durante 6 semanas, pero tampoco fue como estoy en un mundo totalmente desconocido para mí. También es cierto que yo había estado trabajando de ayudante de dirección en películas y ya era como un lugar que conocía, un set de rodaje. Con respecto a lo de las plataformas, también es importante mencionar que no todas las plataformas son lo mismo. Están las plataformas decentes y están las plataformas indecentes también. Todos conocemos las indecentes, pero hay unas muy decentes en todos los países que son las que también compran cortos, curan cortos. Por ejemplo, Movie compra cortometrajes, cura cortometrajes. Filming compra cortometrajes, cura cortometrajes. Criterion Collection, o sea, el Criterion Channel ahora, acopla cortometrajes a obras de autores reconocidos. Entonces, ellos hacen, o sea, son plataformas que tienen curadores, no contadores. Entonces, eso cambia un poco también la forma en que ellos promocionan a los nuevos directores. En el caso nuestro, nos pasó con el cortometraje de Francisca Alegría, que en Criterion Channel la pusieron en un doble pack con La Ciénaga de Lucrecia Martel. Entonces, para nosotros, imagínate el honor de que hagan eso. Pero para eso tenéis que tener personas detrás también haciéndolo. Claro. Y eso hay algunas que lo tienen, no sé. Antonio conoce más también cómo funciona ahí el mundo de las plataformas. Y le ha tocado tratar con ellos también, me imagino. No, pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que a veces pensamos que cuando sale la plataforma son 3 y en realidad hay mucha gente haciendo un trabajo extraordinario. Otra cosa es que la repercusión mediática no sea la misma. Pero vamos, sí, el cortometraje. Yo he producido 2 o 3 cortometrajes también y lo que tú dices, cuando de repente te lo colocan o lo sitúan en un sitio, o los festivales, te cambia la vida entera. Pero bueno, yo creo que el cortometraje, como muy bien ha dicho Belén, es para que uno se pruebe, para que uno explore, para que uno haga, no sé, lo mejor de sí mismo en un formato pequeño. Pero ya digo, como agencia de venta internacional estaría perdido. Ya, el último cortometraje que produje, de hecho, se lo di a algunos expertos distribuidores y no a mí mismo, porque no sabía qué hacer con él, porque tienen otros recorridos de festivales, de presentaciones, de tal. Pero cuando va bien y empiezas a ganar premios y todo eso, pues es una satisfacción enorme, claro. Sí. Y bueno, también me gustaría agregar en este tema que bueno, todos los cortometrajistas, cuando tienen un corto, igual yo intento no tomarme tan en serio dónde se muestra o qué plataforma y demás, sino que mi objetivo es que lo vea la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor alguien va a conectar con tu visión y pueden salir cosas, ¿no? Entonces no tener miedo de subirlo a todos lados y al YouTube y compartirlo en todos lados para que, pues, es la idea, ¿no?
es difícil hacer negocio de esto y todos lo sabemos, ¿no? O llegar a festivales incluso con un corto es muy difícil, ¿no? Entonces, que esté disponible para que quien lo quiera ver lo pueda ver. Sí que también lo estamos enfocando desde la óptica del nuevo talento que empieza con los cortos, pero yo sí que creo que en los últimos años empieza a haber también una serie de directores que, tras una trayectoria de largos, están volviendo al formato, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con, bueno, con querer contar unas historias que entienden que, o también con hacer ciertos ensayos posiblemente, ¿no? Y el Festival de San Sebastián no tiene una sección de cortometraje específicamente, pero en Zabaltegui sí que se programan algunos y se juntan además con largometrajes, con lo que hay un trabajo de curaduría interesante, ¿no? En cómo dialoga el corto con el largo que viene detrás. Y este año, por ejemplo, pues Lantimos tiene un cortometraje que estuvo en Locarno, bueno, Chema García Ibarra y Cibene Oñederra, que son también directores que tienen cierta trayectoria detrás, ¿no? Y que, bueno, pues, o Martín Regman, ¿no? Y que siguen trabajando el formato, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con, bueno, con cierta gana de seguir haciendo y no siempre esperar también a tener toda la producción armada y querer contar unas historias en un formato quizá más pequeño. Distinto. ¿Y habéis contemplado, Mayalen, alguna vez incorporar una sección oficial de cortos? Lo hemos contemplado, sí. Lo que pasa es que nos parece muy difícil de gestionar, sinceramente, porque abrir esa puerta implica, bueno, pues abrir una puerta a muchísimos cortometrajes y es difícil de gestionar a nivel de visionado de comité de selección, ¿no? Ya nos pasó que cuando Zabaltegui empezó a, bueno, no sé si conocéis Zabaltegui, es la sección del festival que, digamos, no tiene menos limitaciones de formales, de duración, o sea, tienes piezas cortas, pero también tienes una serie de Justin Webster que dura 6 horas, es la zona abierta, ¿no?, del festival. Y cuando se empezaron a incorporar, bueno, pues las piezas cortas o las piezas medias, que además el año pasado, por ejemplo, ganó el premio de Zabaltegui, una pieza corta, empezamos a notar, bueno, ¿no?, que hace una especie de efecto llamada. Entonces, bueno, nosotros por ahora no tenemos previsto tener una sección de cortometrajes. La que sí contamos que es una sección competitiva de cortometrajes es la que os comentaba de Nest, Film Students, y que a veces creo que hay cierta idea de que como son estudiantes de cine estamos hablando de una especie de cine amateur, ¿no? Pero no, o sea, quiero decir que esta competición no tiene nada que envidiar a la de los cortos de oficial de Berlín, ¿no? O sea, que es una competición muy rigurosa y con trabajos muy interesantes y muy altos, ¿no? Y esa es la sección de cortometrajes del festival. Volviendo un poco a lo que comentábamos antes, ¿vosotros habéis pasado por alguna residencia, algún laboratorio para desarrollar? Bueno, yo pasé por el laboratorio de Toronto, de guiones. En realidad es un laboratorio un poco particular porque, bueno, yo envié mis 2 cortos previos. Entonces ellos hacen una valoración de tu trabajo previo, de la película en la que estás trabajando en ese momento y te seleccionan o no. Y entonces allí tienes la posibilidad de hablar con tutores. Y yo creo que lo de los laboratorios es muy buena idea si no se te va de las manos, porque a veces lo que sucede es que las películas se sobrelavean. O sea, que de repente allí ya hay 100 personas opinando de tu película, ¿no? De lo que necesita, de lo que no necesita, de lo que le sobra, de lo que tal. Y también a veces es un poco problemático, pero en general la experiencia es súper positiva, sobre todo porque yo siento que cada vez que enviaba la película y alguien se la leía, yo la estaba como poniendo un poco a prueba, ¿no? Era, a ver, entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué es lo que tal? O sea, y aprendes a analizarla con palabras que tienen que ver con la comunicación con el que tienes delante. No es solamente tú en tu seta, en tu ordenador, en tu documento, creyendo que estás escribiendo algo increíble que quizás no lo es tanto, ¿no? Sí, perdona. O sea, me parece interesante por eso, para poner las películas en el mundo por primera vez, ¿no? Porque de la otra forma son solo como ideas virtuales y... Yo por lo que veo todo el mundo está muy contento con los laboratorios. Hay sí, es que son magníficos. Pero tú lo has sugerido, está muy bien, algunos peligros, ¿no? Y es verdad que algunas películas, algunos proyectos los ves y están como sobredesarrollados. Han perdido esa frescura inicial que tenían, ¿no?
Es una impresión que tengo. No voy a mencionar películas, obviamente. Sí que es verdad que en los últimos años han surgido, a raíz del éxito de algunos labs, como Torino y tal, han surgido muchísimos a lo largo del mundo en los festivales, sí. Todos tienen, pero sí que las características de cada uno son distintos. El efecto lab en una película se nota muchas veces, además desde el punto de vista de la selección ves como, bueno, esto viene de aquí, ¿no? Empiezan a parecerse un poco las pelis entre ellas y tal. Pero bueno, por ejemplo, el programa de residencias que tenemos nosotros es distinto porque son 5 residentes y vienen 6 semanas en febrero y luego 2 semanas durante el festival, ¿no? Para hacer el pitch. Entonces, y tienen un tutor cada uno, no tienen tampoco tantas voces igual, ¿no? Lo que decías, ¿no? 80 personas opinando y dando la vuelta a todo esto. Entonces, yo creo que también han surgido muchísimos labs y entiendo que igual cada proyecto pues tiene que encontrar un poco y cada cineasta, ¿no? El que se adecue un poco a sus formas de hacer, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo más? Ya hemos tocado el tema de los festivales. Se me ocurre irnos a la administración. La administración en muchas de sus convocatorias ofrece cierto respaldo a las primeras obras, una puntuación adicional en muchos países. Vaya, ¿se os ocurre algo que las administraciones públicas, los institutos, los nacionales, los regionales, podrían hacer para apoyar ese talento emergente o esas primeras obras? Ideas. Eso iba a decir yo también. Al final, cuando se generan intermediarios o plataformas intermediarias, institutos intermediarios, tal, al final yo entiendo que cuando hablas con los cineastas todos te dicen que lo que necesitan es dinero. Directo. Dinero y amor, pero sobre todo dinero. Ya. Hombre, España, con la ley anterior que potenciaba la primera y segunda película, yo creo que fue el país de Europa que más primeras y segundas películas hacía, ¿no? Porque luego te cambiaba el límite de las entradas y te hacía mucho más difícil y hubo primeras y segundas películas para regalar. La tercera era la difícil. Y ahora no, ahora es un sistema más complicado, pero de momento va saliendo también mucha primera película. No creo que seamos un país en donde no está saliendo nuevo talento. De hecho, mucho, y en Latinoamérica es espectacular, ¿no? Hay fondos, hay más fondos, hay más promoción, etcétera. Bueno, llegó a haber más fondos, más estos. Sí, perdón. Sí, ahora estamos en otro momento. Brasil está cerrado, ideológicamente Argentina está cerrado, sí. Pero ha llegado a haber más. O sea, hubieron buenas ideas, hoy día vamos a esperar a que pasen las próximas elecciones. República Dominicana ha pasado de 2 a 40 películas, Panamá de 0 a tantas, en Guatemala se está haciendo cine, es decir que cada vez, pero es verdad que los países poderosos ha habido un pequeño percance ideológico, parece ser, en traspiés democráticos, sí. Pero, a ver, vamos a ver, volviendo a lo de los mercados, los talentos, etcétera, cada vez hay más. O sea, ya así como fui en festivales de cine en un momento dado, parecía que si cualquier pueblo del mundo, si no ponía su festival de cine, no estaba cumpliendo con su misión cultural. También ahora parece que si no pones tus talleres y tus cosas... Pero en todos ellos algo cumple y depende de la persona cómo lo utiliza. A mí lo que me da a veces un poco de pena es ver este peregrinaje que tú lo has visto, ¿no? De gente que dice, no, ya estuve en Panamá, me he ido luego a Guadalajara, de Guadalajara estuve en Sevilla, de Sevilla enseñé en Torino, de Torino me he ido a Cottbus, de Cottbus me ha tocado a Tallinn, de Tallinn he vuelto y dices, pero todo con el mismo proyecto, sí, y qué ganas con eso, ¿sí? Y otra gente que está esperando a que en el siguiente ya encuentre el negocio. Y yo no sé cómo están trabajando. O sea, llega un momento en que dices, pero ¿estás viajando de taller en taller o estás trabajando en tu guión, ¿no? Y sobre todo, ¿quién te está contando qué? Porque hay otra cosa que está pasando y es que no es lo mismo la asesoría que te dé Belatar que la que te pueda dar Sundance o la que te pueda dar no sé qué. O sea, las informaciones son tan contradictorias sobre el guión que al final supongo que tienes que tomar una decisión de qué haces y mandar a freír espárragos todo lo que te han contado, ¿no? Como quien decía esto de que un guión era como una pizza en donde todo el mundo te iba poniendo ingredientes y al final tenías que quitarlos todos fuera y quedarte con la margarita o la pepperoni, pero no podías ir añadiendo más ingredientes cada rato, ¿no? Y a mí
me parece que es fantástico todas estas iniciativas, pero que también cada creador ya tiene que llegar a un momento en que dice, bueno, aquí me he parado. También es verdad que según cuáles, esto es como las universidades, hay muchas, pero luego lees el informe este de Shanghái y hay unas muy buenas y otras que son malas. Y aquí pasa lo mismo, que no es lo mismo estar en Cannes, aquí, en Berlín o en no sé qué, que estar en otros sitios. O sea, también la selección ayuda y nos ayuda a nosotros, a los vendedores. Digo, oye, que ha pasado por este taller, que supone que ya ha habido un esfuerzo de selección, que hay una gente que sabe, que ya más o menos ves por dónde va a ir la película, ¿no? Que pueda resultar, aunque nunca lo sabes hasta que la ves, pero bueno, eso es otro tema. No, es muy interesante los laboratorios, claro. Es como las universidades, no todas son la misma, obviamente. Yo voy a volver un poco a lo de la administración. Más dinero, aquí ha habido unanimidad, ¿no? Pero yo tengo muy presente siempre el ejemplo gallego. Galicia, yo creo que en estos momentos, bueno, es una de las comunidades, o está entre las 2 o las 3, que más talento nuevo está aportando. Hay muchos motivos, o puede haber muchos motivos, según lo que también me dicen muchos productores y directores gallegos, pero uno de ellos es unas ayudas que se empezaron a dar hace creo que 10 o 12 años, ayudas a la creación, ayudas al director directamente, no al productor. Y esto, bueno, pues ha generado una generación de directores donde está Alberto Gracia, Oliver Laxe, Diana Toucedo, no sé, hay Eloy Inciso, Mauro Ercé, muchos. Por eso, una cosa es el dinero, pero a veces, por eso preguntaba yo, si hay alguna fórmula específica de que ese dinero llegue. A lo mejor las ayudas a desarrollo son la opción, no sé, si es muy general esto que estoy planteando. Bueno, la verdad es que es difícil la pregunta. Es verdad que gracias a las ayudas que se dieron en Galicia, bueno, se creó el nuevo cine gallego, bueno, pues con Luis Patiño, Oliver Laxe, todos los nombres que has comentado. Me da la sensación de que ya posiblemente estemos en una fase posterior en la que estos cineastas ya estén en otro lugar de producción también y estén haciendo las películas, ¿no? De alguna forma pudo servir para que arrancaran y para que hicieran un tipo de piezas que además tuvieron mucho éxito y recorrido sobre todo por festivales de cine, pero que esa misma generación ya ha pasado a otros sistemas de producción más, bueno, el caso de Oliver, ¿no? Con Lo que arde, ya ves que está en otro lugar, ¿no? Entonces puede ser, lo que pasa es que el modelo gallego fue de éxito, está claro. No sé si implantado en otros territorios sucedería lo mismo. Por ejemplo, en Cataluña estamos viendo todas las cineastas catalanas que también están surgiendo y me da la sensación de que no solo tiene que ver con las posibles ayudas que pueda haber del Gobierno, sino también con una tradición, posiblemente 1 o 2 escuelas de cine que esté fomentando bueno, pues la generación del talento y que también esté apostando por las cineastas. Entonces, supongo que obviamente desde instancias administrativas se puede fomentar, pero creo que en cada territorio tiene que ver también con otro tipo de cuestiones locales, ¿no? Y que también ayudan a que puedan surgir nuevas generaciones y de talentos. Claro, porque esto es curioso. A veces el talento eclosiona de forma muy individual, pero tú has mencionado ahora a cineastas que son mayoritariamente femeninas, sí. Son mujeres en Cataluña y en Galicia. Y otras veces se produce, pues eso, una eclosión de una generación. Sí. Tenemos que esperar a los historiadores para que nos expliquen un poco por qué sale esa generación de talentos en sitios como, por ejemplo, ahora Galicia o en España, Galicia o Cataluña. Sí, por ejemplo, José Luis Rebordenos, el director del festival, suele hablar mucho y creo que es verdad. Lo que pasa es que tendremos que esperar unos años para verlo, que alrededor del Centro de Cultura Internacional de Tabacalera, en el que están las oficinas del festival y también la Filmoteca Vasca, y que también es un espacio de creación, que ahí se están trabajando ahora mismo muchísimos proyectos de jóvenes cineastas y que tenemos como cierta intuición de que va a salir una generación tabacalera, ¿no? Que dices, pues tiene que ver con cierto apoyo institucional, obviamente, con la promoción, bueno, que nunca sabes, ¿no?, en qué lugares, en qué momentos de repente se empiezan a promover algunas iniciativas para el fomento de talentos y que de repente, ¿no?, pues eclosionan en pues una serie de directores o directoras que están haciendo cine. ¿Vosotros tenéis alguna idea en este sentido? ¿Por qué surgen generaciones?
Bueno, yo creo que en el caso de Cataluña, de todas las cineastas, mayoritariamente mujeres que están haciendo películas, tiene mucho que ver que hay dos universidades, que son SCAC y Pompeu Fabra. Entonces, lo de las universidades es el inventazo de la vida, porque tú vas allí y no eres ni hombre ni mujer, eres un alumno, entonces te tienen que valorar de esa forma. Entonces, da igual lo que seas, lo que importa es lo que estás haciendo. Y eso es fácil que a ti que tengas en la cabeza, se te meta la idea en la cabeza de que quieres hacer una película. Porque como estás rodeado de gente que te dice que sí, que por qué no, pues entonces al final dices, bueno, pues voy a escribir un guión y voy a intentar hacerla. Porque aquí todo el mundo me dice que sí, que es posible, ¿no? Aparte, en mi caso estoy rodeada de, o sea, muchas de mis amigas son directoras. Y entonces, pues no lo ves como nada tan extraño llegar a hacer una película, pero la universidad y la formación para mí es clave para que esto suceda. No quiero decir que no pueda suceder en mundos de gente que sea más autodidacta, que evidentemente, claro, pero es cierto que la universidad, por lo menos en mi caso, creó como una corriente de que había una posibilidad de hacer una peli, era posible. No era una idea loca, descabellada que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Y eso para mí es muy importante, sobre todo para que tengamos para que estemos tejiendo esta red, ¿no? entre muchos de nosotros, y no solamente mujeres, sino hombres cineastas que están en Cataluña haciendo películas. Quizá también otra cosa importante son los festivales. No solo los festivales grandes, como este. Un festival es una biblioteca contemporánea enorme, una ventana abierta en muchas direcciones. Por ejemplo, en Galicia hay muchos festivales pequeñitos y muy buenos, que llevan películas que desde luego de otra forma no se ven, ni por plataformas ni por distribución tradicional. Antonio. Tú te estás yendo a festivales, pero a mí me gustaría apoyar lo que ha dicho Belén sobre la formación. Yo creo que, y en México, y para no quedarnos solo en nuestro territorio de España, México, el Centro de Capacitación Cinematográfica, ha hecho una tarea extraordinaria, generando con nuevas generaciones. Tienen 2 o 3 escuelas de cine fantásticas. ¿En animación también? Exactamente, además ahora se va a crear también en Guadalajara, ¿no? La que está impulsando Guillermo. Chile lo desconozco un poco, pero desde luego en Argentina hay 2 o 3 escuelas fantásticas. En España el SCAT ha hecho un trabajo fantástico. Ahora la Escuela de Cine de Madrid está intentando estar a la altura. Vosotros estáis iniciando también unos talleres, y la universidad es fundamental. Yo creo que si hay que invertir dinero sería en mantener la promoción, la formación, porque es donde está el arranque. El trabajo de los festivales es otro, ¿no? Que ya es más de divulgación, etcétera, puede ser de apoyo, pero donde van a salir los nuevos talentos, se van a encontrar los equipos. No sé, yo no soy alumno de SCAT, he dado alguna clase ahí, pero lo que sí ves es que se genera unos encuentros de gente que hacen distintas especializaciones, etcétera, y los resultados que están viendo son magníficos. Entonces yo creo que es ahí donde está, y la administración que ponga dinero, qué narices, ¿no? Que es lo que tiene que hacer para apoyar que salga todo esto. En cuanto a lo que tú decías de las ayudas a directores solo, o a escritores, o a productores, eso es un debate que lleva abierto. Yo formé parte del equipo en Media 1 que estaba también asesorando al European Script Fund. He estado en discusiones sobre dónde se invierte el desarrollo, y al final las generaciones no nacen porque inviertas un dinero en desarrollo. Las generaciones nacen en Andalucía, que no habéis mencionado Andalucía. Toda la generación Cinexin sale de un grupo de amigos que se ponen a hacer cortometrajes, y de repente tienes un Alberto Rodríguez, tienes una gente fantástica. Aquí en el País Vasco no había ninguna ayuda y te sale un Alex de la Iglesia, un Urbizu, un Juanma, etcétera, etcétera. O sea que, y en Aragón antes, pues mira, lo que salió, ¿no? Un Buñuel, un Borao, y hasta mi padre que hace cine. Entonces, no sé, yo creo que hay una combinación de factores, que se reúnen elementos, se reúne formación, se reúnen ganas, se reúnen amigos, y pum, te sale una generación. Y en otros territorios pues no sale y no sabes por qué. Tu padre, que tiene un proyecto en ciernes, ¿no? Mi padre no para. No, mi padre ha estrenado una obra de teatro este verano, acaba de estrenar una ópera en Galicia, y está terminando el montaje de un largometraje. Ese es otro debate, talento veterano. Que muchas veces la generación del talento veterano se está quedando en la cuneta. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Cada año que pasa me gusta más lo del veterano, ¿no? Porque luego ves a todos estos jóvenes que vienen tan fuertes y dices, protegémonos, que ya uno ya va envejeciendo también, ¿no?
Creemos un espacio para que, oye, que te voy a pagar la hipoteca, ¿no? Joder. Permitidme que haga un inciso porque ahora que ha distinguido entre festivales y formación, sí que me gustaría contaros la iniciativa en la que empezó a participar hace 2 años el festival, que es que se creó en el centro de Tabacalera una escuela de cine que se llama Escuela Elías Querejeta Cine Escola y que el festival participó en la conceptualización y en la creación de esta escuela junto con la Filmoteca Vasca y la propia Tabacalera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy claro que tener una escuela de cine iba a hacer que el Festival de San Sebastián fuera un festival único en el mundo. Que eso era algo que por ahora no había otras instituciones que lo estuvieran haciendo, ¿no? Entonces, ahora se va a iniciar la segunda promoción. Son 3 especialidades, un poco en consonancia con las instituciones que trabajan en ella, una especialidad de creación, una de comisariado o curaduría y una de archivo. Y sí que eso, ¿no? Nos pareció muy interesante precisamente cruzar, ¿no? O sea, los festivales y tener en el mismo edificio, en la planta de abajo, ¿no? Los cimientos son los de la escuela de cine, ¿no? Sí, además, una cosa buena que veo es que las escuelas son muy distintas unas de otras. Por ejemplo, en nuestro país está el SCAC, tú estuviste en el SCAC, ¿verdad? Y también en San Antonio de los Baños en Cuba, ¿verdad? Son muy distintas pues, de la Ramón Llull, de Bellaterra, que también está, la UOC en Barcelona, la ECAM, de la Elías Querejeta. Y bueno, eso es un caudal de diversidad importante, porque la formación es completamente distinta. Sí, la perspectiva desde la que se abordó la creación de Elías Querejeta era precisamente no crear una escuela, digamos, de las que ya existía en el Estado, porque la SCAC funciona muy bien, la ECAM funciona cada vez mejor. Decíamos, bueno, no vamos a hacer una escuela tradicional porque para eso ya uno se va a Madrid o a Barcelona a estudiar, ¿no? Entonces, por un lado estaban las 3 especialidades en consonancia con los campos de conocimiento que estaban en el propio edificio y por otro lado también el punto de vista creativo se asumía no desde una escuela en la que los títulos de crédito de una película fueran una especialidad, sino en la que se fomentaba más una mirada creativa integral, digamos, ¿no? Entonces sí que se intentó hacer algo distinto, ¿no? Precisamente por no... Esto de lo de cada pueblo un festival también parece que había muchísimas escuelas, ¿no? En el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, yo hasta que no empecé a trabajar en eso no sabía cuántas escuelas de cine había en España. Bueno, pues hay muchísimas. Conocemos 1 o 2, pero hay muchísimas, ¿no? Yo, por mi parte, me gustaría hacer una pregunta de manual a los directores, a las estrellas de este panel. Luego me gustaría pasar la palabra a John Howell, y abriríamos después. ¿No tienes ninguna? ¿Una solo? Ok. Me gustaría pasar después el turno pues, a la gente que está aquí, que seguro que tiene cosas que decir. ¿Creéis que va a ser más fácil la segunda película que la primera? Pues no. Digo, tampoco siendo realista, pues claro que tener una película, una ópera prima que haya sido medianamente exitosa, ayuda en términos de fondos de gobierno. En mi caso en México, pues bueno, suma currículum, ¿no? Y claro que los fondos también les gusta eso, pero hacer una buena película, una mala película, en cuanto a la segunda, creo que es cada vez volver a empezar, ¿no? Cada que haces una película y un proyecto es como si fuera el primero y haber hecho algo antes no te garantiza nada, ¿no? Sí. ¿Belén? Pues yo me encantaría que fuera igual de difícil que esta o menos, pero porque esta en el fondo no ha sido, o sea, he tardado 2 años en buscar la financiación y ha sido algo que ha surgido, que ha sido rápido. Conozco a gente que ha estado mucho tiempo. Yo creo que hacer la segunda va a ser difícil, sí, ¿por qué? No lo sé, pero me da eso. Me da que vamos a embarrancar, pero no lo sé. Ojalá que no. En cualquier caso, mucha suerte mañana. Muchas gracias. Y me gustaría pasar la palabra a John, mi compañero. Tengo 2 preguntas, uno para Maylen, otro para Antonio, y digo las 2 preguntas ahora. Tengo la impresión de que el Festival de San Sebastián está evolucionando desde ser un evento cada septiembre de 8 o 9 días a ser una institución de todo el año cuya identidad tiene mucho que ver con el nuevo
talento, el fomento, instrucción, animación, y que un paso en esto, como has dicho, ha sido alojar el festival en la Tabacalera, donde hay estudiantes con que coméis todos los días. No, así es, ¿no? Nosotros ya empezamos a decir que el festival dura todo el año porque es así realmente, ¿no? Y ahí afecta no solo Elías Querejeta Cinescola, donde el festival participa y se cuenta a sí mismo a los alumnos, no solo las residencias que suceden de Icus Mirabría, que suceden también en febrero, pero también la pantalla de cine de Tabacalera, en la que actualmente se está programando Zabaltegui, es una pantalla pública compartida en la que el festival también interviene a lo largo del año, ¿no? Entonces, sí que estratégicamente nos parecía interesante que, bueno, que los 9 días fueran la punta de lanza en el que obviamente y el lugar de encuentro en el que bueno sucediera lo que actualmente o lo que hasta ahora hemos conocido como el Festival de San Sebastián, pero que tuviera un desarrollo de 360 días al año, ¿no? Y es algo que ya lleva sucediendo hace 2 o 3 años y creo que también es algo que hace que el festival se distinga de otros festivales que hay en el mundo, ¿no? Y en esa reflexión obviamente tiene que ver muchísimo el acompañamiento que estamos intentando hacer de convertirnos en una plataforma de todo el año para la promoción y la formación y la transmisión de conocimientos a los talentos emergentes. Gracias. Sí. La pregunta para Antonio, si podrías hablar algunos segundos sobre The Platform y una plataforma, es decir, el éxito extraordinario que ha tenido una película que es un primer largometraje vasco en el Festival de Toronto, que ha culminado con su venta a Netflix en un proceso de 5 días o algo así desde su estreno mundial a la venta, creo. Sí, la verdad es que estamos encantados de que una primera película vasca, además hecha enteramente aquí en el País Vasco, producida en coproducción por Basque Films y Matamoros, que estuvo aquí moderando hace un rato otra charla, haya generado ese interés enorme, inusitado, y que, bueno, pues que es el resultado también de mucho trabajo de ir presentándola y calentándola, y luego pues el éxito y que haya ganado el premio del público en Midnight Madness ha sido pues una alegría completa. Y sí, está vendida en todo el mundo, sí, ya es una realidad que la película, pero se vendió antes de Netflix en algunos territorios, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener un debate. Pero yo creo es que ahora la que se va a vender y que va a salir es la de Belén. Quiero decir, yo creo que hablar de una película yo lo que quiero es hablar de la de ella, que es maravillosa y que yo creo que... Si quieres promocionarlo un poco... Yo creo que está equivocadísima, que la segunda va a ser facilísima, porque el problema es que la dejen vivir por el éxito que va a tener. Vamos, yo cuento con la película, vamos, aquí en los Goyas y en todas partes, porque es maravillosa. La de David la sigo, pero como es de otros me importa un rábano. Pero vamos, la de Belén es la película del festival. Thanks for the promo. ¿Alguna pregunta de nuestra selecta audiencia? Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Soy José Ramón Pedrosa, soy director y productor mexicano. Yo hice una película en el 2017 con fondos del Eficine, la cual pues le fue bien y mal, ¿no? Le fue bien en términos de audiencia, era una película eminentemente rural. Nos fue muy bien en el tema de la distribución a nivel campo mexicano, sobre todo en el estado de Morelos, porque ahí ocurre la película. Luego me fue bien en los festivales más raros del mundo, como en un festival de la India donde ganó mejor guión, que no sé qué fue lo que entendieron, pero ganó ese premio. Estuvo en el Festival de Toulouse, en San Diego y
bueno, pero ninguna plataforma, ningún distribuidor la ha tomado hasta hace poco, que la cogió una distribuidora de Los Ángeles, que realmente no sé quiénes son, pero pues les dije que sí, evidentemente. Y bueno, lo que voy es que hay un gran mercado que les gusta el cine, pero que no van al cine, ¿no? En el caso de esta película, pues yo había pensado seriamente en asociarme con el mercado negro, ¿no? Con la piratería para distribuirla por ahí, porque pues en el caso de México llegan muchas películas todavía en DVD y llegan a la gente que no ve cine. Yo me he montado en las plazas públicas un sistema 5.1 para darla en funciones en ese nivel, pero pues de ahí no ganas un centavo, ¿no? Más que la satisfacción de que evidentemente tu obra se vea, pero pues ahí hay un mercado, por lo menos en América Latina, muy grande, ¿no? Comentario recogido. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más o por parte de nuestra mesa sacar algún tema que se haya podido quedar? Chema. Sí, esto es sobre todo, bueno, David ha hecho un comentario antes que bueno, me ha llamado la atención sobre, bueno, referido al punto del cortometraje, ¿no? Yo quiero que mis cortos se vean. Y eso, y cualquier plataforma es buena para que se vean. ¿Tú crees que realmente que, por ejemplo, subir tu corto a YouTube es una buena idea? Yo es que sí, pues, particularmente no lo tengo tan claro, quizás porque el tema de la red, y sobre todo pues YouTube, ha cambiado la forma de no solo de visionar, de ver, sino también de distribuir y de valorar esos trabajos. Ahora el consumo es mucho más, te exige inmediatamente tu corto, lo ven, inmediatamente pasa a la siguiente, ¿no? Que es un proceso que por otra parte también es bastante natural, ¿no? Pero eso también conlleva que, bueno, pues que dura muy poco. Se queda muy poco, ¿no? Entonces, yo no sé si tengo tan claro que es positivo. Quizás al cabo de unos años, pues bueno, cuando ya se ha explotado el corto, porque creo que también hay que intentar explotar económicamente en la medida que se pueda el corto, pues bueno, pues entiendo que pueda subirlo, pero como primera opción o como segunda opción yo personalmente lo veo un poco peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues quería... Sí. No, tampoco me refiero a primera opción, ¿no? O sea, obviamente cuando haces un corto como director, pues quieres que se vea en festivales. Digo, venderlo es imposible, pero si se da el caso, ¿no? Yo me refiero más como a las últimas ventanas, no aferrarte a un trabajo en términos de dónde se va a ver o quién lo puede ver, ¿no? Y YouTube o estas plataformas pues dan la posibilidad de que lo vean, no sé, 2,000, 3,000 personas, si te va bien 10,000, pero en un cortometraje esos números son importantes, ¿no? Pero sí, o sea, no me refiero a primera opción, hacer un corto y subirlo al YouTube, el link, ¿no? Porque igual nadie lo va a ver así. Tiene que tener algo de vida primero y no sé, en mi caso un festival en México me dijo, ¿quieres que subamos tu corto a nuestra página de YouTube? Y ya era de los últimos festivales y yo dije, pues sí, ¿no? Que lo vea más gente, que siga existiendo, ¿no? Porque si no se pierde y no lo ven nunca más. O sea, un corto en el computador del director no sirve para nada. Yo cuando busco un director o me interesa a alguien, me meto a buscar en Google y ojalá la tengan en Vimeo abierta, sin clave, claro. Para poder saber qué ha hecho antes, porque si no es muy difícil. Lo bueno sería que estas plataformas que tú comentabas antes, las Movie, los Filmin, incorporaran más y más cortos que ya lo hacen, u otras. Y lo que hablamos antes, los incentivos, den plata para que se hagan cortometrajes, para que después no tengamos que depender de que me la compren, para que podamos experimentar, que nos den plata antes, para que podamos hacer esas experimentaciones y no estemos pensando cuando hacemos el cortometraje a quién se lo vamos a vender, porque así vamos a hacer pésimos cortometrajes. Entonces, ojalá podamos hacer el cortometraje, mostrarlo en festivales y subirlo a YouTube y no estar con una mano tratando de afirmarse algo que no funciona. Porque si no, no sé qué, o sea, van a terminar siendo todos los mismos cortometrajes que son, y eso es... ¿O no? Sí, no, pero es que como vamos a acabar haciendo la misma película todos... Todo la misma. Como va a venir el algoritmo... Si la edita... Claro.
La va a editar, la va a dirigir, todo lo va a hacer un robot. Así que, obvio. Con la metadata de Netflix, ¿o no? Bueno, metadata que alcanza incluso al usuario final, que ya nos dicen lo que nos va a gustar y lo que no. Hay un cambio enorme en la manera en que está pasando en toda la cultura y es una realidad evidente, pero a mí lo evidente me gusta señalarlo para acostumbrarme a convivir con ello, y es el foco en quién decide. Entonces, durante mucho tiempo, la cultura la dirigían o la trabajaban o la hacían los creadores que luego encontraban o no un público. Ahora no, ahora es todo consumer oriented, como dicen, con lo cual es como el público el que va determinando lo que se va a hacer. A mí eso me parece interesantísimo, son los tiempos en los que estamos, pero me crea algo de miedo, ¿sabes? Porque a mí me gusta, o sea, ahora me imagino a Joyce yendo ya le costó publicar el Ulises, se hizo de milagro, pero ahora ya sería diciendo, oye, sí, pero me lo cambias y quita unas cuantas páginas, pon que viene un platillo volante y oye, tanta reflexión de este imbécil y sus hígados, que lo dejen en paz, porque esto se vende más. Y va a me preocupa, o sea, me preocupa lo que está pasando, lo veo en la literatura, me voy a los libros y veo que son todos los mismos, o sea, novela negra, cátaros, cualquier cosa más, históricas, 4 o 5, me cuesta cada vez más encontrar novelas originales que se escriben, sé que están, pero me cuesta encontrarlas y me está pasando un poco lo mismo con el cine y me da un poco de miedo. Ahí la labor fantástica que hacen algunos festivales, a veces exageradamente fantástica, porque jope, pero esa labor de crear, de abrir ventanas, de que por lo menos se diversifique un poco todo, pero desde luego la inteligencia artificial no sé si es inteligente. Artificiales. O nosotros somos inteligentes en dejar que siga su camino, pero eso que dices, que es muy interesante, eso trasciende incluso al cine. No, es toda la cultura. Toda la cultura, pero y la forma de vida, porque tú vas a otra ciudad supuesto, que no es la tuya y te encuentras una calle llena de las mismas franquicias que tiene el barrio donde vives, ¿no? Te da la impresión de que no estás en otro sitio. Entonces, la diversidad que muchas veces se nos vende desde muchas instancias no es tal. Hay un efecto de clonación en todos los productos culturales, claro, y en toda la cultura en general. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí, vamos a la uniformidad. Bueno. Lo que no consiguió el socialismo lo conseguirá el capitalismo inteligente. Es una buena conclusión para un debate del talento. No acabemos de forma tan pesimista. Creo que aquí tenemos ejemplos de dos voces distintas en la mesa, así que vamos a pensar que todavía hay gente que va a seguir haciendo y va a seguir creando y va a seguir manteniendo su propia voz, ¿no? Y subrayar la importancia de los festivales, que siguen siendo eso, una ventana a la diversidad, porque es que hay películas muy, muy, muy distintas en los festivales. Luego la distribución comercial ya es otra cosa, pero es el bastión de la imaginación. Pues bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros, gracias por venir y seguir disfrutando del cine en el Festival de San Sebastián.